Bueno, seguimos con el show de Yera. Estábamos escuchando un tema de Searía de Capanga, que es un tema precioso, que está Ricardo Morán, el actor ya fallecido, participa de ese videoclip. Y bueno, ya está en comunicación Cintia Raxmin. ¿Cómo anda, Cintia? Hola, ¿cómo estás, Gerard? Bueno, bienvenida al show de Yera. Primero de todo, quiero decirle. Muchísimas gracias por la invitación y por tu interés. Bueno, nosotros estamos con Cintia charlando porque el otro día en CineArc, el fin de semana, dieron la película de Cortázar. Uh-huh. Y bueno, vos fuiste parte de esa película, fuiste la que fue contando historias. Exacto. La película se llama Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas. Y bueno, realizamos un documental sobre la historia entre Manuel Antín y Julio Cortázar, cuando Manuel Antín realizó 3 películas basadas en cuentos de Julio Cortázar. Y esa película, ¿cómo surgió? En esa la idea de hacer esta película de Cortázar. Mira, surge porque Manuel Antín me regaló un libro con las cartas que Julio Cortázar le había enviado mientras él realizaba estas 3 películas. Cortázar vivía en París y Manuel Antín en Buenos Aires. Pensá que eran los años 60, no había internet, no había mail, no había WhatsApp, no había celulares, como estamos hablando ahora, que es increíble, ¿no? Por radio, maravilloso. Y entonces no quedaba otra forma que comunicarse a través de cartas. Entonces las cartas llegaban, bueno, como dije antes, de París a Buenos Aires. Yo recibo un libro con esas cartas y sentí que había encontrado un tesoro y que ese tesoro tenía que compartirlo. Así surge la idea de hacer el documental. Además, yo recuerdo mucho de Cortázar, Sí. que vivía en Banfield. Sí, claro. Pero yo, mira, yo te cuento, yo no hice un recorrido por la vida de Cortázar, porque, a ver, yo no sé, o sea, yo recibí como ese material y a partir de ese material hice una película enfocada sobre ese recorte de la historia. No hice un documental sobre la vida de Cortázar porque ya había uno muy bueno, dirigido por Tristan Bauer, que justamente se llama Cortázar, y yo creía, o no sé, me parecía que tenía que contar otra historia, que era la historia entre el vínculo, sobre el vínculo entre un escritor como Julio Cortázar y un cineasta como Manuel Antín, que eran muy jóvenes los dos, y se encuentran en ese momento en donde Cortázar ya había escrito y ya había publicado, no era tan conocido, y Manuel Antín estaba recién comenzando. Pensá que hoy Manuel Antín tiene 94 años y en los 60 estaba comenzando a hacer cine. Así que a mí me pareció interesante centrarme en ese recorte. Entonces no hice como una historia de vida de Cortázar ni de Manuel Antín, sino que me centré en la relación entre ellos durante esos años en los que Manuel hizo esas 3 películas. Yo te contaba de la casa de Cortázar porque justamente mi tía vive al lado de donde ahora hay un chalet de Cortázar. ¡Ay, qué hermoso! En la calle ahí Rodríguez Peña. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, Cortázar vivió en distintos lugares porque él era maestro. Él se recibió en el Mariano Acosta, que es una escuela es la escuela número 2, la segunda escuela creada en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando se crean las escuelas, la número 1 era, o sea, se van numerando de acuerdo al orden en que se van creando. La escuela número 2, Mariano Acosta, fue la segunda escuela
normal creada en la ciudad de Buenos Aires, y era una escuela de varones, y él se formó ahí. Entonces él se recibió de maestro, y también estuvo en Chivilcoy, estuvo en distintos lugares, pero vivió en Banfield. Sí, eso es así, es real, y qué emoción que tu tía viva al lado de lo que fue su casa, ¿no? Pero yo quiero saber un poco sobre vos. ¿De dónde sos? Contame un poco de vos y cómo surgió hacer cine, porque tengo entendido que hiciste otra película sobre una calecita. Sí. Te cuento un poquito. Yo soy de Buenos Aires, soy pedagoga. Trabajé muchos años en periodismo especializado en educación, y trabajé muchos años y trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación. Y paralelamente, desde el Ministerio de Educación me fueron pidiendo, invitando, inspirando para que yo empiece a pasar del periodismo gráfico escrito a las entrevistas de audio y las entrevistas audiovisuales. Y en el año 2009 yo propuse hacer que fue mi primer documental, un documental sobre la historia de vida de un gran maestro rural argentino que se llamó Luis Iglesias, el maestro Iglesias. Me aceptaron la propuesta, hice ese documental que hoy es material obligatorio en las cátedras de pedagogía de las carreras de educación y de los institutos de formación docente. Y cuando me piden hacer un segundo documental, porque ese documental había resultado muy bueno, digamos, muy útil, yo decido empezar a estudiar cine. Entonces, como la carrera de cine documental, que es lo que yo quería hacer, estaba en la Universidad del Cine, la daban en la ciudad, digamos, era una de las carreras de maestría, ¿no?, en la Universidad del Cine. Yo solicité una beca para poder realizarla, porque no tenía posibilidades materiales económicas para sostenerla por mí misma, digamos. Entonces, dejé mi currículum, hice una carta formal, etcétera, y el comité de académico, el consejo académico de la universidad, me otorgó una beca. En el transcurso de la maestría yo realicé un cortometraje, documental también, sobre una calecita y un calecitero que se llamó Huyendo del tiempo perdido. Y ese cortometraje ganó 8 premios. Fue digamos, mi trabajo final de evaluación final de la cátedra de dirección 2 de la maestría. Entonces, recibo esos premios y voy a agradecerle a Manuel Antín, rector de la universidad, y representante, por supuesto, del consejo académico, que me hubieran otorgado la beca, ¿no?, cuando termino de cursar. Él ya conocía el material, el video, digamos, el cortometraje Huyendo del tiempo perdido, y también sabía sobre mi documental anterior sobre el maestro Iglesias. Entonces, estuvimos conversando durante más de 2 horas, más o menos, y allí surge esta posibilidad de recibir de parte de él el libro con las cartas de Cortázar. Y luego de un año de haber recibido ese libro, mi idea de hacer el documental. Eso es un poquito la síntesis. ¿Y sos periodista también? Trabajé en periodismo educativo más de 20 años, sí. ¿Y cómo se forma el equipo de grabación, la química? Mira, en principio el equipo, lo primero que te quiero decir es que el cine no se hace solo, o sea, el cine siempre es colectivo, siempre, por lo menos como yo lo entiendo.
quizás lo genera o sea, en mi caso yo generé el proyecto, pero fui convocando a distintas personas para conformar un equipo. Entre ellas a Pedro Romero, a quien vos conocés, que fue el director de fotografía, y a Santiago Roldán, que fue el director de sonido, digamos. Ese fue como el equipo base, ¿no? Sí, después se sumó Flor, la mujer de... ¿Te puedo contar algo? ¿Sí? ¿Cómo? Te voy a contar algo. Sí, decime. Pedro Romero, que le mandamos un saludo, fue parte de un cortometraje que estuvimos haciendo en el 2018, allá en Gualeguaychú. ¡Qué lindo! Que está en proceso, todavía no se terminó, está en proyecto. Bueno, yo te quiero decir, mi documental, trabajé en el documental durante 4 años, así que no te preocupes que hay tiempo de terminarlo, y termínenlo porque siempre vale la pena terminar los proyectos que uno emprende. Y bueno, entonces, y Santi también fue parte de ese proyecto también. ¿Santi? Sí. Sí, bueno. Por eso digo, se fueron sumando, después Flor Niso, la novia de Pedro. Florencia. Sí, Florencia. Después Alejandra Marino, que co-guionista, hicimos juntas el guión. ¿Quién más? Liliana Nadal en el montaje, Graciela Massa y Jorge Roca en la producción ejecutiva, y Horacio Streicher en la composición musical y la interpretación de la música también, junto con Enrique Norris, que también fue el trompetista que incluyó Horacio Streicher en su trabajo musical. Y después, bueno, se trabajó en postproducción de sonido con el equipo de Pomeranek y Adrián Rodríguez, y en postproducción de imagen con Gorky Films, y quién más, y Julio Azamor fue quien hizo los dibujos que aparecen en la peli, ¿viste? Entonces, ese fue como el equipo. Después es un equipo más amplio, ¿no? Un equipo técnico más amplio, que bueno, fueron todas personas que yo sentí que muy comprometidas con el proyecto, muchos de ellos admiradores de Cortázar y de Antín, y bueno, entonces se generó todo un equipo muy hermoso, de mucha colaboración y de mucho aporte a enriquecer la realización y la historia, ¿no? Porque eso es muy importante para mí. Por eso digo que es colectivo el trabajo en cine, no lo hace una sola persona. Para mí que cada persona dentro del equipo aporta su saber y su capacidad creadora en una obra colectiva que es un arte, ¿no? Porque el cine es un arte. Y contame algunos de tus festivales y premios. Sí, mira, nosotros arrancamos en fines de 2018 con el Festival de Cine de La Habana. Allí se presentó mundialmente el documental. Fue precioso, la verdad. No estuvimos en una sección competitiva, pero fue muy, muy hermosa experiencia, y la verdad que el público cubano, digamos, tuvo una hermosa recepción y fue un aplauso final. Bueno, la verdad que muy linda experiencia. Luego estuvo en el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se hizo en Córdoba en 2019, y allí el documental fue en carácter de preestreno, ¿no? Y cerró un ciclo de homenaje al cine de Manuel Antín basado en los cuentos de Julio Cortázar. Se presentaron las 3 películas de Manuel, La cifra impar, Circe e Intimidad de los parques, y al final del ciclo se proyectó Cortázar y Antín, Cartas iluminadas. Después tuvo su estreno nacional en Bafisi, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. La verdad que fue hermoso, la sala llena, tanto las 2 pasadas por la proyección del cine multiplex,
en Belgrano, se hizo así en 2019, y luego también hubo otra proyección, en el anfiteatro del Parque Centenario. Y bueno, todas esas 3 experiencias fueron muy hermosas porque al final me quedé hablando con el público, y el primer día además tuve la fortuna de poder contar con todo el equipo presente, dialogando con los espectadores, y con Dora Baret y Graciela Borges, que participaron en el documental. Así que, bueno, fue un diálogo hermoso, y bueno, nos tuvieron que sacar de la sala porque la gente no se iba, ¿viste? Así que bueno, eso fue así, muy muy lindo en Bafisi. Luego, sí, eso es lo que sí. pasa, Cintia, quiero contarte, esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, la llevas a Graciela Borges a un centro cultural, le hacen una nota y después la gente se quiere quedar charlando con ella, no la dejan irse, eso es lo que pasa. ¿Y a vos qué te parece? Porque es tan divina, las 12 son tan amorosas, tan generosas y tan simpáticas, ¿no? Porque en ese momento se pusieron a contar anécdotas, imagínate, de cuando eran jovencitas y lo que pensaba una de la otra. Entonces estábamos todos como encantados, ¿no? Por las 12, además ellas quieren mucho a Manuel y recuerdan mucho esa época, que era la época en que comenzaban de alguna manera a desarrollar sus carreras. O sea, por ejemplo, para Dora Baret fue el primer protagónico, Intimidad de los Parques, la película, y para Graciela Borges no, pero era muy jovencita en esa época, así que la recuerda con mucha precisión y con mucho cariño, y bueno, las dos lo quieren mucho a Manuel, lo admiran mucho, bueno, son amistades de años, ¿no? Y bueno, después empezamos a entrar en secciones competitivas. Estuvimos en el Festival de Cine de Punta del Este, Festival Internacional de Cine de la Mujer, y ahí ganamos el premio al mejor largometraje, y luego en el Festival del Cinema Latinoamericano de Trieste, en Italia, y ahí ganamos el premio del público. Y ahora, este año, se proyectó en el Festival de Cine LASA, que es de estudios, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, en Guadalajara, pero se presentó en realidad a través de vía virtual, porque comenzó la pandemia y todo el festival no se pudo hacer de manera presencial. Y me queda, además, bueno, sigue el recorrido en festivales, pero el año que viene se va a presentar en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Quito, Ecuador, que postergó su festival para el año que viene por el tema de la pandemia. Así que en el 2021 estará también en Ecuador. Bueno, Cintia, sí, te agradecemos mucho la comunicación con vos. Me encantó hablar con vos y la verdad desde que vi la película ahí en cine, dije, me quiero comunicar con esta directora y lo logré. Bueno, te agradezco muchísimo a vos y para mí es un gusto enorme que me hayas convocado y bueno, y te felicito también por tu programa, te deseo lo mejor y muy honrada de haber participado. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo muy grande. Chau, chau.